Hola chicos, en este video vamos a ver un nuevo tipo de movimiento que sería el movimiento, de nuevo va a ser rectilíneo, vamos a seguir teniendo una trayectoria en línea recta, pero ya no va a ser uniforme, va a llamarse uniformemente acelerado, ¿vale? Como su propio nombre ya nos lo va indicando, nos vamos dando cuenta de que va a ser un movimiento que va a tener aceleración, que vamos a determinar con la letra A. Y esa aceleración, lo que me está diciendo uniformemente es que esa aceleración va a ser constante. Es como decir, lo estamos acelerando de manera uniforme, ¿vale? Por lo tanto, la velocidad ya no es constante, porque si estoy acelerando, estoy cambiando la velocidad, ¿vale? Por ello, MRUA se le llama a este movimiento MRUA, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Seguimos trabajando como hicimos en la otra vez, con trayectorias en línea recta, ¿vale? Para simplificar un poquito los ejercicios. ¿Qué variable vamos a trabajar en este tipo de movimiento? Vamos a seguir con el desplazamiento, ¿vale? Con esas posiciones final e inicial con las que estábamos trabajando. Les recuerdo que el x sub 0 o la t sub 0 siempre se va a referir a inicial, en el instante en el que empieza nuestro problema, ¿vale? Podríamos tener el incremento de tiempo, lo mismo, desde el tiempo que empezó a contar hasta el tiempo en el que llegó al objetivo, ¿vale? Y podríamos tener, como dijimos también, la velocidad, pero ahora la velocidad sí va a cambiar. Tenemos un incremento de velocidad, la velocidad va a ir cambiando porque, como bien dice el nombre, estamos acelerando. Ya no tenemos velocidad uniforme, ¿vale? Ya la velocidad no es constante. Entonces tenemos exactamente la misma forma, que es velocidad final menos velocidad inicial, ¿vale? Esto lo pueden escribir también así. Normalmente se lo van a encontrar siempre escrito como la final sin subíndice, la inicial con 0. Y si hubiera diferentes paradas, tú dijeras, pues la velocidad que iba desde el 0 hasta el 1. Después a lo mejor haces otro tramo en el que iba del 1 al 2, entonces ya haría la velocidad 2 menos la 1 a lo mejor. ¿Vale? Lo podríamos ir haciendo por tramos y ya lo iremos practicando, ¿vale? Y ya por último nos encontraremos la aceleración. La aceleración en este caso es constante, como dijimos, se suele abreviar con las letras CTE y un punto. Vamos a poner un ejemplo, ¿vale? Pongamos que tenemos, como hicimos en el caso anterior, un vehículo. Este vehículo empieza, por simplificarlo, en la posición 0, ¿vale? Empieza en el punto de salida, en el tiempo 0. Esto significa que empiezo a poner el cronómetro en marcha cuando empieza el movimiento y vamos a suponer que empieza parado. Si empieza parado es velocidad inicial 0, ¿vale? Porfa, esto es importante. Cada vez que en un ejercicio les diga el vehículo empieza desde el origen, es lo mismo que decirles que empieza en la posición 0. O si les dice que empieza en reposo, ¿vale? Cuando un vehículo te dice en parte del reposo o empieza en reposo, quiere decir que empieza parado y que después ya se pone en marcha, ¿vale? El tiempo inicial, el 99% de las veces para nosotros va a ser 0, salvo que te digan que cuando ya llevaba 10 segundos se puso en marcha. O sea, si te indican de alguna manera que hay un tiempo anterior que ya estaba contando antes de que el vehículo arrancara, podríamos tener un valor aquí. Pero como les digo, la inmensa mayoría de las veces esto no va a ocurrir. Vamos a suponer que, como decíamos, este vehículo se va poniendo en marcha, ¿vale? Y este vehículo empieza a una velocidad 0, pero va a tener una aceleración determinada. Una aceleración cuyo valor a lo mejor yo todavía no conozco, ¿vale? ¿Cómo podría calcular esta aceleración conforme pasa el tiempo? Pues ya lo vimos antes, ¿vale? La aceleración es el incremento de la velocidad, ¿vale? Entre el incremento del tiempo, es decir, la velocidad final menos la velocidad inicial partido de los tiempos finales menos iniciales, ¿vale? Entonces imagínense, yo solo con estos datos no podría todavía resolver, pero si yo les digo que cuando ya lleva, no sé, 10 segundos, este vehículo ya no va a 0 metros por segundo, sino este vehículo ahora va a 20 metros por segundo, ¿vale?
ya tendríamos diferentes datos que podríamos ir introduciendo aquí. ¿Vale? Podríamos decir que la velocidad final es 20, que la velocidad inicial que tenemos aquí es 0. O sea, ha pasado de 0 a 20. Su incremento de velocidad, su aumento de velocidad es 20. ¿Vale? Y por otro lado tendríamos el incremento del tiempo. Cuando habían pasado 10 segundos es el tiempo final, menos el tiempo inicial, que es 0. Uy, perdón. Aquí va un 10. ¿Vale? El tiempo final dijimos que era 10 y el tiempo inicial dijimos que iba a ser 0. Entonces, el tiempo que ha estado desplazándose este individuo son 10 segundos. Si hacemos 20 entre 10, me va a dar que ha ido a 2 metros por segundo al cuadrado. ¿Vale? Eso es lo que quiere decir, como ya vimos en el anterior vídeo, en el que vimos las variables que íbamos a trabajar en el tema de cinemática. Esto significa que vas a aumentar 2 metros por segundo cada segundo. Háganse una idea, empezó parado, al segundo iba a 2 metros por segundo. Un segundo más tarde iba a 4 metros por segundo. ¿Vale? Un segundo más tarde ya iba a 6. Un segundo más tarde iba a 8, luego a 10, a 12, 14, 16, 18. En el 10º segundo es cuando llegó a 20 metros por segundo. ¿Vale? De manera que las ecuaciones que vamos a trabajar, ¿vale? Podemos empezar trabajando una ecuación de la velocidad que me va a explicar cómo cambia la velocidad. ¿Se acuerdan que en el vídeo anterior lo que hicimos fue sacar de la ecuación de la velocidad, ¿vale? Cómo se comportaba la X. Ahora de la aceleración podemos sacar cómo se comporta la V. Vamos a hacerlo así. Vamos a coger esto y esto y vamos a hacer que imagínense que a mí la ecuación de la velocidad para lo que me sirve es para ver cómo está variando la velocidad. O sea, lo que me interesa dejar solito va a ser la velocidad. Exactamente igual que hicimos en el vídeo anterior. Esto va a pasar para acá multiplicando. ¿Vale? Y como v la quiero dejar sola, pues finalmente me voy a quedar con una ecuación de la velocidad en la que dijimos que esto que está restando va a pasar sumando. Y escribo la ecuación de la velocidad como v es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el incremento o variación de tiempo. Esta es la ecuación de la velocidad. Exactamente igual que hacíamos en el ejemplo del vídeo anterior. La ecuación de la velocidad, ¿para qué me sirve? Para ver cómo se comporta la velocidad con respecto al tiempo. Ambas son incógnitas que tendría que dejar pendientes de despejar. Si me dicen, escribe la ecuación de la velocidad, yo voy a poner todos mis valores iniciales. La velocidad inicial es 0, la aceleración, imagínate que la he calculado es 2, t depende de cada momento y esto es 0. Entonces yo podría decir que la ecuación de la velocidad es 2 por t. ¿Para qué me sirve esto? Para que yo pudiera ya entonces en cualquier ejercicio decir, pues si me dan t cualquier instante de tiempo de todo el desplazamiento, puedo calcular la v. O viceversa, si me dicen que para esta velocidad cuánto tiempo ha tardado, yo también fuera capaz de despejarlo. Ya por último vamos a ver cómo se saca la ecuación del movimiento o ecuación de la posición. ¿Vale? Dijimos que en el caso anterior habíamos visto que eso se utilizaba para relacionar posición y tiempo, igual que esta se usa para relacionar velocidad con tiempo, ¿vale? Como hemos visto aquí. ¿Cómo se comportaría? Pues bien, vamos a hacer la demostración un poquito aparte, ¿vale? Para que esto no les líe. Nosotros, en el caso anterior, habíamos dicho que la ecuación de la posición era esta. ¿Vale? En un caso en el que se supone que la velocidad era constante, ¿vale? Pero es que ahora mismo ya no es constante, ¿vale? Dijimos que la velocidad va a ir cambiando. ¿Cómo va a ir cambiando la velocidad? Pues aquí tenemos la manera en la que cambia la velocidad. De manera que imagínense que ustedes cogieran y dijeran, yo esta v de aquí, ¿vale? Vamos a ponerla en otro color. Esta v de aquí la puedo reemplazar, en vez de por un valor constante,
por todo esto que es como me dice la ecuación que se está comportando la velocidad si el movimiento es acelerado. ¿Vale? ¿Cómo quedaría por tanto? Pues tendríamos x es igual a x sub 0 más, ¿vale? Pero ahora vamos a introducir todo esto de aquí. ¿Vale? Tendríamos v sub 0, ¿vale? Que multiplica a t menos t sub 0. Y luego tendríamos más a por t menos t sub 0 que multiplica a t menos t sub 0. O sea que esto está dos veces. ¿Vale? Y esta es la ecuación del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Si ustedes la quieren simplificar, ¿vale? Lo que se suele hacer es escribirla así, x sub 0 más v sub 0 y poner delta de t, o incluso poner directamente t, ¿vale? Pero esto es un poco arriesgado porque realmente tendrías que ser consciente siempre que la usas de que lo que multiplica este valor es la variación de tiempo, o sea, el tiempo que realmente se lleva moviendo. Aquí dijimos 10 menos 0, pero si fuera 20 menos 10, también es esa diferencia de restar las dos. Por eso es interesante poner el delta, ¿vale? Y luego tendríamos más a por delta de t al cuadrado, ¿vale? También se suele poner t cuadrado, ¿vale? Una cosita que hay que añadir aquí para que esto esté bien. Aquí es un medio. ¿Por qué? Porque vamos a asumir, ¿vale? Que durante todo nuestro cálculo la velocidad está cambiando. Entonces es como si yo hubiera hecho de alguna manera un cálculo de una velocidad media, ¿vale? Y el cálculo de la velocidad media, realmente lo que tendría que tener en cuenta sería lo siguiente, ¿vale? La velocidad media sería la velocidad que llevaran un instante más la que llevaran otro instante partido de 2. ¿Vale? Esto es como si dijeras un medio. Entonces, para no complicarles mucho la vida, simplemente, ¿vale? Créanme que para que esta ecuación funcione, necesitamos que aquí haya un valor de un medio. Así que la ecuación del movimiento se quedaría de la siguiente forma, ¿vale? X sub 0, posición inicial, más V sub 0 por tiempo, más un medio por la aceleración por el tiempo al cuadrado, ¿vale? Esta es la ecuación que vamos a utilizar para el movimiento. Vamos a poner un ejemplo, si quieren, con el caso anterior para que vean que es útil, ¿vale? Yo puedo calcular la ecuación de la posición sería, como dijimos, dejar la X y la T sin tocar, ¿no? Como aquí dejamos la V y la T. Vamos a poner la posición inicial, 0. La velocidad inicial es 0, ¿vale? Así que esto es como si no lo pusiera. Más un medio por la aceleración, que es 2. Y por lo pronto vamos a dejar el tiempo, ¿vale? Tiempo menos tiempo inicial, si lo sé, que es 0. ¿Vale? Entonces yo podría escribir la ecuación del movimiento como que es esto y esto se va, ¿vale? Un medio de 2 es 1, pues t cuadrado. Pues miren qué bien, yo podría calcular la posición en la que se encuentra un objeto metiéndole el tiempo, o podría calcular el tiempo metiendo la x, ¿vale? Recuerden que cuando algo está como aquí, ¿vale? Si algo está multiplicando, en este caso para despejar la t, el 2 pasa dividiendo. Recuerden que cuando algo está al cuadrado, si quisiera despejar la t, este 2 pasaría, en vez de en forma de potencia, en forma de raíz, ¿vale? Así que yo puedo calcular la x como t cuadrado o puedo calcular la t como raíz cuadrada de x. En cualquiera de los dos casos va a ser igualmente útil, ¿vale? Entonces sería muy sencillo calcular, que es una cosa que nos faltó en el ejercicio anterior, ¿vale? ¿Qué posición había ocupado el vehículo? ¿Cuánto se había desplazado después de esos 10 segundos? Pues es muy fácil, pues si eran 10 segundos al cuadrado, 100 metros, ¿vale? Fíjense que esto es muy curioso porque en el primer tramo solo recorrió, ¿vale? Como dijimos, 2 metros
en un segundo. Pero es que claro, la siguiente vez ya no iba a 2 metros por segundo, ya iba a 4. Entonces después iba a 6, después iba a 8, después iba a 10 y así sucesivamente. Cuando llevaba 10 segundos moviéndose ya había recorrido 100 metros, porque cada instante de tiempo que pasa recorre una distancia más larga. Ya por último y para terminar, tener en cuenta una cosa, ¿vale? Dijimos que las velocidades podían ser negativas, ¿vale? Cuando, ¿se acuerdan que esto lo vimos en el primero de los vídeos? ¿Vale? Lo voy a hacer un poquito despacio. En el primero de los vídeos vimos que la velocidad podía ser negativa si el desplazamiento era negativo, ¿vale? Es decir, si tú te estabas moviendo en vez de hacia adelante, ¿vale? Ibas marcha atrás. También existe la posibilidad de que la aceleración sea negativa. ¿Cuándo? Cuando el incremento de velocidad sea negativo. ¿Esto cuándo ocurre? Cuando tú empiezas con una velocidad grande, por ejemplo 100 metros por segundo, y va disminuyendo hasta que acaba parando. ¿Vale? Esto también es importante. Cada vez que es un ejercicio dijimos que si decía que empezaba en reposo es que empezaba parado. Si me dice que se va disminuyendo su velocidad hasta pararse, lo que me está diciendo es que su velocidad final es 0. ¿Vale? Entonces, si algo empieza en 100 y va disminuyendo poco a poco hasta llegar a 0, ¿vale? El incremento de velocidad que yo pudiera calcular aquí sería velocidad final que es 0 menos velocidad inicial que es 100. Es decir, este vehículo ha hecho un incremento de velocidad de menos 100 metros por segundo, ¿vale? Ha disminuido sus 100 metros por segundo. Entonces, como bien se estarán imaginando, las aceleraciones negativas son aquellos casos en que la velocidad disminuye. Lo que nosotros llamamos coloquialmente que está frenando, ¿vale? Empieza a mucho movimiento, ¿vale? Se va desplazando hasta que llega un momento en que se para, ¿vale? Se queda quieto. Ese frenado tiene una aceleración negativa. Si tenemos el proceso contrario, empieza parado y va acelerando, la aceleración es positiva, porque la velocidad va a ir aumentando. Pues nada, chicos, este es el vídeo que resume todos los aspectos que podríamos trabajar dentro de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Nos queda todavía por ver el vídeo enfocado al movimiento circular. Nos vemos en clase.